¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de A Votar. Pablo Javier, como siempre, me acompaña en la conducción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto que estén nuevamente con nosotros. El día de hoy nos acompaña un muy buen amigo, formador de muchos de nosotros, quizás el que ha redactado más artículos en reformas electorales en el país, y director desde marzo de 1993 de un clásico, un referente obligado para todos, que es la revista Voz y Voto. Jorge Alcocer, bienvenido, muchas gracias. Rodrigo, gracias. Pablo, un ¿Qué gusto. tal? Igualmente. A ver, vamos a intentar hacer alguna suerte de balance. La jornada electoral, digamos, la buena noticia es que se llevó a cabo, que tuvimos elecciones en muchos lugares, más quizás de los que esperábamos. Pero ¿cuál sería, Jorge, un primer balance de esta puesta en práctica, de esta reforma pues, polémica, por decirlo menos? Bueno, lo acabas de decir y creo que eso resume bien. La elección tuvo lugar, Claro. lo cual en sí mismo pues es una buena noticia. Sobre todo en el contexto, recordemos, de las incertidumbres generadas en tres entidades de la República, tres estados en particular, en Oaxaca, en Guerrero y en Michoacán, en donde acciones de grupos violentos habían incluso afectado el funcionamiento cotidiano de la autoridad electoral, tanto federal como local. Los hechos de violencia que los hubo el día de la jornada electoral, sin embargo, y por fortuna, se circunscribieron a zonas muy focalizadas y el número de casillas afectadas no ha dado hasta el momento, ya hecho todo el balance, sino para que en un municipio, Tixla, en Guerrero, la autoridad jurisdiccional local, el tribunal electoral local, haya resuelto anular la elección porque, como sabemos, pues si se deja de instalar más del 20% de las casillas, pues se anula la elección. Y en Tixla, estoy citando de memoria, el municipio de población pequeña, había 10 casillas, se impidió que 4 se instalaran, pues ya están en el 40%, pues ya no se instalaron. Y entonces se anula la elección. Fuera de eso, reitero y resumo mi opinión, la jornada electoral tuvo una normalidad generalizada, no menosprecio estos hechos, hay que ver a futuro, Claro. pero el otro dato importante, contra todo pronóstico, tuvimos una participación ciudadana arriba del 47%. Por cierto, la más alta desde 1991. ¿Es un buen dato? Sí. ¿Qué nos revela? Que la maquinaria electoral, antes a cargo del IFE, hoy a cargo del INE, pues es una maquinaria de relojería, a la que incluso cuando se le han metido piedras, Es capaz de es capaz procesar. de seguir funcionando. Claro. Ahora hay varios temas muy interesantes en los que al parecer hay problemas y que podrían dar para pensar ajustes, algunas reformas a futuro. Pienso, por ejemplo, el tema que abordas en el número más reciente de la revista Voz y Voto, que es el tema del dinero, el tema del financiamiento. Tú lo planteas muy fuerte, incluso en el título del artículo. Hemos tocado fondo. ¿Qué pasa con este asunto del dinero? ¿Por qué ha llegado a convertirse en este tema tan definitorio de la problemática electoral? Porque pudrió a los partidos. El dinero ha causado un estrago fuerte sobre los partidos. Los pudrió, los convirtió en maquinarias a las que las mueven el aceite del dinero y el interés por el dinero. Pero además el dinero corrompió la relación entre los partidos y un segmento del electorado, el electorado más pobre. La compra del voto, la coacción, la compra del voto se generalizó. Todos los partidos la practican. Aquí el que no reparte cachuchas, reparte despensas, o reparte kits escolares, o reparte útiles escolares, o reparte láminas, o reparte bicicletas, o reparte dinero. ¿Cómo vamos a parar eso? Pues yo creo que hay que hacer un alto en el camino y decir,
algo salió mal, no de la reforma más reciente, algo salió mal desde hace años. Cuando menos desde 96 que se hace la gran reforma que produce el nuevo sistema de financiamiento público. Tenemos un enorme problema porque además, y ahí sí la reforma de 2014 es una mala reforma, duplica prácticamente el financiamiento ordinario de los partidos. O sea, nosotros Sí, claro. en Voz y Voto traemos el cuadro de cómo evoluciona de 80 millones pesos corrientes, acepto, 80 millones pesos corrientes en el año 91 a 5.500 millones este año, 5.400 millones. Financiamiento de partidos INE, pero falta lo que les dan en 32 claro, entidades, el doble. que son otros 5.300. Sí. Estamos en financiamiento de partidos de 10.000 millones y más de pesos, 10.000 millones. Bueno, ya tocamos fondo, ¿no? Claro. Ese No, es un bueno, tema. No, pero además con el problema del financiamiento para los independientes, Bueno, además, que eso sí trastoca, digamos, el modelo de financiamiento público fundamental. un mal diseño Sí, claro. ha conducido a un laberinto. Y el mal diseño viene desde la norma jurídica federal, ahora nacional, las normas en los estados y lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A ver, ¿a qué me refiero? La normatividad para candidatos independientes está disociada en dos ámbitos. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, libro séptimo, tiene la normatividad para candidatos federales, que son diputados, que fue lo que tuvimos este año, Sí, claro. senadores, que tendremos en 18, presidente de la República. Y regula de manera comprensiva su registro y sus derechos. Y establece cómo hay que darles financiamiento público y cómo hay que darles acceso a radio y televisión. Esa norma, de hecho, ya rompe con el principio de que el financiamiento público debe prevalecer sobre el privado. Al autorizar, para diputados, candidatos a diputados no fue así, por el número. Claro. Pero si un candidato a diputado independiente puede obtener hasta el 10% del tope de gasto de campaña y su financiamiento público fuese inferior a ese 10%, el financiamiento privado estaría prevaleciendo sobre el financiamiento público. Claro. Bueno, pero luego en los estados, cada entidad federativa regula a los independientes. No hay una regulación marco para todos. Cada estado puede poner reglas de acceso, requisitos para ser registrado, reglas de financiamiento público y privado y reglas para acceso a radio y televisión. Veámosle de un caso, el Bronco. ¿Qué pasó con el Bronco? Bueno, la ley local dice que el Bronco tenía derecho a recibir financiamiento público y estableció el criterio. ¿A cuánto en pesos y centavos fue lo que el Bronco tenía derecho a recibir de la autoridad electoral local? 383,000 pesos. 383,000 pesos. Pero dice la ley de Nuevo León, Código Electoral de Nuevo León, el candidato independiente a gobernador puede obtener de fuentes privadas hasta el 10% del tope de gasto de campaña. ¿Cuál era el tope de gasto de campaña para gobernador? 49.9 millones de pesos. ¿Cuánto es el 10% de 49.9? 4,900, cifra cerrada. Cerrémoslo en 5. 5 millones. Por tanto, 5 millones de privado contra 383,000 de público, pues ya el principio de prevalencia Sí, ya se rompió. Pero la cosa se puso peor porque la Sala Superior, en una visión garantista, amplió el amplió y dijo, no, el señor candidato independiente puede recibir
hasta el tope de gasto de campaña Exactamente. de financiamiento privado, menos lo que le den de financiamiento público. ¿Cuánto podría recibir el Bronco? 40 y tanto. 49.5. Sí, claro. A ver, si el Bronco podría recibir 49.5 de financiamiento privado y gastar eso, pues eso provocaría y provocó una inequidad inversa. Exacto. Porque el candidato a gobernador de un partido político no puede obtener ese monto de financiamiento privado. Eso fue algo de lo que los magistrados de la Sala Superior no parecen haberse percatado o no parecen haberle dado la importancia debida. Han generado con ese criterio, que yo espero que se corrija cuanto antes, lo que yo llamo o una inequidad inversa o bizarra. Ser candidato independiente permite obtener financiamiento privado hasta por el tope de gasto de campaña. Sí, claro. Claro. A ver, échenle la cuenta para presidente de la República No, bueno. en 2018 con los números del 2012, Rodrigo y Pablo. Bajo ese criterio, como 350 millones de pesos de financiamiento privado. Bueno, pues el mundo quedó de cabeza. Eso hay que corregirlo cuanto antes, porque el año que entra, y empieza tan rápido como en septiembre en varios estados, Sí, claro. se eligen gobernadores 12 en 12 estados, 12. En 17, 3, entre ellos el Estado de México. Y en 2018 viene un paquetón, el más grande de la historia. 2016 se va a quedar chiquito. En 2019 vamos a tocar el cenit de concurrentes. Presidente de la República, 2018. Sí. Presidente de la República. Senadores, diputados federales, más 19 estados con elección concurrente, 18 estados más el Distrito Federal, 18 más el Distrito Federal, 19 entidades, 9 elecciones de ejecutivo, 8 de gobernador y jefe de gobierno. Ese es el paquete. Sí, claro. ¿Cuántos independientes les gustan? Sí, claro. Bueno, pues el estímulo es mayúsculo. Hay que actuar rápido en el terreno del dinero, en el terreno de los independientes. Claro. Y esto no es un asunto. A ver, la ley general o las leyes generales están por encima de las leyes locales. ¿Tú dirías que es un problema de falta de precisión de la ley general? La ley general es muy precisa, Rodrigo. Tiene un problema. Dice, esta ley regula esto, lo demás que lo regulen los congresos estatales. A ver, Eso es lo que puso el legislador. sí pues, pero en esta materia, ¿bastaría con que la ley general dijera, también voy a regular umbrales de registro de partidos, umbrales de independientes, etcétera, etcétera? Totalmente. A ver, de hecho lo hace. Ley General de Partidos regula registro de partidos también a nivel local. El criterio de cuánto debe, con qué requisitos debe cumplir un partido, también opera a nivel local. El criterio de umbral para conservar registro es tanto nacional como local, ese 3%. Lo que pasa es que en independientes, el legislador, ese anónimo autor de tantas tonterías, puso una disposición precisa, concreta, pues que no se puede brincar uno a la torera, por más magistrado de sala superior que sean. Ahí dice que eso lo regula los congresos estatales. Y hay jurisprudencia de la Corte, que yo creo que está todavía por arriba del Tribunal Electoral, que dice, ahí donde el constituyente permanente le dio ámbito de competencia a la entidad federativa, respétese ese ámbito de competencia. Y si no le marcó parámetros, hay libertad normativa. Yo creo que la reforma urgente tendría que establecer, por bien de todos, que haya normas comunes. Claro. Normas Comunes. Porque ahora los independientes, pues como dijo un articulista, ya les están poniendo su corralito a los broncos
para que no se brinquen, para que no se salgan, 3%, y que no haya sido militante. No sé cuántos años, sí, claro. Un día contamos la anécdota de la víbora y el oso. Son los requisitos de la víbora y el oso. Y cuando les traigan el oso, les van a decir que no, que ahora la víbora. Claro. Mejor normas comunes. Es una zona en la que la reforma de plano necesita ser afinada, o sea, a fuerzas necesitamos hacer una reforma. Pero hay otro tema también que A deriva fuerza de ni este. los zapatos entran. Bueno, pero A fuerza, porque, mira, a punta de sentencias y de tesis y de jurisprudencia se pueden desarrollar las cosas. Sí, no es lo mejor, Claro, pero ¿se puede? Pues sí, sí se puede. claro, pero lo deseable Lo sería deseable es que la en norma efecto, jurídica esté en donde debe estar. claro, sea lo más precisa. Así es. Porque además hay un tema que deriva de esto y que me parece que ha llevado a una sobrecarga del INE, todo lo que es la fiscalización. Ahora el INE debe fiscalizar no solo lo federal, que de por sí ya era mucho, sino ahora debe fiscalizar también todo lo local. Por ejemplo, en este momento ya está por discutirse, creo que se hará en la sesión del 20, dentro de unos días de este mes, debe discutirse el tema de la fiscalización, cuántos rebasaron, cuántos no rebasaron, etcétera. Pero el problema central es que se tuvo que fiscalizar campañas en 300 distritos y en cientos de distritos locales y en varias elecciones de gobernador y en todas las elecciones de ayuntamientos. Son más de 10,000 candidatos fiscalizados, según el último reporte del INE. Mira, decía mi abuelita que el que mucho abarca poco aprieta. Yo creo que fue un error traerse la fiscalización local a la Ciudad de México de manera indiscriminada. Porque además de que es un problema de dimensiones cuantitativas grande, no hace diferencia entre fiscalización de candidatos a gobernadores, fiscalización de candidatos a diputados locales, de ayuntamientos. Pues no es la misma complejidad fiscalizar al candidato de Yécora, Sonora, Claro. que al candidato a presidente municipal de Hermosillo o que a los candidatos a gobernador. No es lo mismo, pero parece que todos fueron bien portados. O sea, parece que la buena noticia es que de acuerdo a la fiscalización, pues todos se portaron bien y los que se portaron mal no ganaron. Más que uno, ¿no? Uno que ganó. Pero con más del 5. Con más del 5. de ventaja. Entonces, y además parece que ser multa. nadie fue al tribunal a impugnarlo. O sea, no nos vayamos a engañar. Yo no pongo en duda la seriedad del trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización de Partidos Políticos del INE, pero no se me escapa que le pusieron una tarea monumental en un plazo brevísimo y que es imposible que se hayan metido a fondo a revisar. Volvamos a confiar en las capacidades de los organismos electorales en los estados. Y si no sirven ni para eso, pues entonces o los rifamos, o los vendemos, o los cerramos. Pero ya decidamos qué hacemos con ellos, para no estar teniendo además espectáculos tan bochornosos. Sé que no es el tema, pero el domingo hay elecciones en Chiapas, en donde pues a ese OPLE pues le pasan los elefantes del circo por enfrente, pero no como se el da verde cuenta. prohibió los circos, pues no ven ni al elefante ni al circo. Así es. Pero a ver, digamos, en este ajuste que sin duda habrá que hacer a este llamado nuevo federalismo electoral, además de la fiscalización, ¿qué otros puntos adviertes? Radio y televisión. Ya. Ya llegamos también ahí al fondo. punto de saturación. Ya ahí no tocamos fondo. Ahí ya apaguen la antena. Ajá. Mientras volvemos a discutir el asunto. El modelo de 2007, lo sé, de cierto, no se pensó para puro spot. Sí, claro. No se pensó así. Pero luego los partidos y el IFE, o los partidos le pidieron al IFE, 2009, que puro spot. La gente advirtió que eso iba mal. Goldenberg lo recuerda en un artículo ahora también en la edición de Voz y Voto de julio.
se pidió por parte de destacadas personalidades al Senado de la República que se corrigiera el asunto. No se corrigió. Más spots en 2012. Y luego en 2014, no contentos con eso, los partidos se dieron más tiempo. Se aumentaron tiempo en precampaña, se aumentaron tiempo en intercampaña que no tenían, Sí, claro. y se aumentaron tiempo en campañas locales, a puro spot. Pues eso es lo que tiene saturada la gente y lo que ha generado un justificado rechazo, ya no solamente entre los opinadores y analistas, sino yo creo que la gente ya voltea y ve televisión en campaña y dice, ahí están los partidos, le apaga. Y en radio, pues si puede, yo creo que también le apaga. Apaguemos la antena, volvamos a revisar el asunto, no para volver al pasado, sino para revisar el uso de los 48 minutos durante procesos electorales. Sí, claro. Sí, de una u otra forma estamos sometidos a una espotización que Sí. llega a convertirse en un ruido de fondo, es decir, como que ya no se le dice nada a los ciudadanos. ¿Cómo podríamos mejorar el modelo? Si además se les permite, validado también por el tribunal, fíjate, ¿qué se les permitió a las televisoras? Volver a poner la cortinilla que se había prohibido Sí, claro, en 2009. el trenecito El tribunal cambió de criterio. Sí. Y ahora permitió las cortinillas, y entonces antes de que empiece el trenecito de spots, sale el letrero, ahí vienen los spots, apáguele, cámbiele o váyase a hacer el sándwich. 2, trenecito alargado, 3 minutos del final de una hora, 3 minutos de la primera, de la siguiente hora, 6 minutos, 12 spots, uno tras de otro. Bueno, pues yo he dicho, eso produce daño cerebral. Hasta a los camarógrafos les he recomendado que cuando empiece eso mejor volteen para otro lado. Produce daño cerebral. Bueno, ya llegamos al tope de eso, al tope. Hay que revisar, hay que corregir y hay que hacer un uso diferente del tiempo. No para volver a comprar, como pretende, por cierto, el Partido Verde, claro. que quiere pagar sus spots. Fíjense nomás, qué partido tan singular, pero de ese otro día me invitan a hablar. Revisar el modelo de uso, no de acceso, Claro. de uso, es otro tema urgente. Y yo sugiero, por lo que dije antes, del número de elecciones concurrentes, 2018, Rodrigo, Sí. Pablo, 19 estados. Eso impacta en casilla única, ¿verdad? Sí. Ya vieron lo que pasó con la casilla única en 2015. Sí. El PREP fue, el de 2015, el más demorado de la historia, desde que existe el PREP, desde 94. Bueno, y los órganos locales Así es. sin información del desarrollo de la jornada, porque Sin no nada. tenían acceso, en fin. Entonces, revisemos la normatividad, si vamos a mantener la casilla única como está, qué le toca hacer a los soples, qué información debe estar bajo su responsabilidad, Claro. y no que digan, pues es que yo no sé qué esté pasando, porque todo lo tiene el INE. Es cosa del INE. Y acá el INE dice, pues es que yo no sé qué esté pasando porque el OPLE no me reporta. Hay que revisar eso. Sí, no, claro. No salió mal, funcionó, pero yo creo que si va a seguir siendo... Pero hay cosas que antes funcionaban mejor. Así Como es. tú dices, todos los sistemas de información de la jornada, no solo el PREP, sino el A ti te CIGE, consta, bueno. etcétera, pues antes eran una relojería mucho más precisa. Le metieron tantas tareas y le metieron tal cantidad de exigencias que, bueno, perdón, yo entiendo que fue un problema técnico, pero esto que pasó de que había un sistema de salida para el público en el PREP y otro sistema en intranet para los consejeros y representantes de partido y que no se veía lo mismo. Sí, claro. Bueno, pues ¿qué demonios pasó ahí? Alguien tiene que explicar. Doy el beneficio de la duda, le creo al INE que fue un problema técnico. No he visto una sola evidencia de lo que dice el Partido del Trabajo.
Ah, no. Que le una hayan sola. robado votos, Pero qué sé yo. de que había dos salidas, Sí. las sí. hubo. No, por supuesto. bueno, supuesto. que alguien nos explique por qué una salida en intranet y otra, otra abierta para internet. Sí. Todavía no lo sé, Rodrigo. No, yo tampoco. Y le he preguntado y no a mí, no tenemos respuesta. Quienes estamos preguntando qué pasó. Pero más allá del detalle técnico Sí, claro. y de lo coyuntural del asunto, lo cierto es que tenemos 2018 con ese tamaño de concurrencia. Y eso no puede ser indistinto para el funcionamiento de la casilla. A ver, nomás hagamos la cuenta. Hay que contar presidente, Sí, claro. senadores. Claro, ahora ya son 3 boletas diputados, federales. claro. Si es en este ejercicio Era no una. íbamos con una. Tres. Una, claro. Y en los estados, Va a haber 6. Va a haber entidades con 6 boletas. ahí te va, gobernador, Sí, claro. diputados locales, Y presidente Ayuntamiento. municipal. presidentes municipales, Sí. 3 más 3 federales. Bueno, ni hablar. Sí, va a ser una Bueno, locura. Estamos llegando al final. Me queda claro que vamos a tener que, Hay que revisar. volverte a invitar para No, bueno, porque sigamos, se nos sigamos quedaron. platicando, pero sobre todo hagamos conciencia de que, hemos tocado fondo y que hay cosas que ya o corregimos o esto va para peor. Pues muy bien, muchas gracias. Pablo Javier, se nos fue el tiempo. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Este, Gracias, Rodrigo. No, hombre, gracias a ti, Jorge.